Una madre desapareció en una estación de tren, pero 12 años después, su hijo nota a un extraño hombre siguiéndolo a casa y descubre algo impactante. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El amanecer se filtraba tímidamente entre las cortinas del pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio sin ascensor en Valencia. Isabel Montero abrió los ojos exactamente 3 minutos antes de que sonara su alarma, un hábito adquirido tras años de rutina meticulosa. Eran las 6:27 de la mañana del martes 12 de febrero de 2008, y como cada día, sus primeros pensamientos fueron para Gabriel. Con movimientos silenciosos, Isabel se deslizó fuera de la cama y se dirigió a la cocina, cuidando de no pisar la tabla suelta del pasillo que siempre crujía. La luz matutina iluminaba la pequeña cocina mientras preparaba el café, su aroma llenando gradualmente el espacio. Con precisión calculada, abrió el gabinete superior y extrajo la cajita de plástico colorida con compartimentos para cada día de la semana, colocando meticulosamente los medicamentos para el asma de Gabriel, etiquetando cada sección con su letra pulcra y clara. A las 7:15, el sonido de pies descalzos anunció la llegada de Gabriel. Sus cabellos rojizos estaban alborotados por el sueño, y sus pequeños puños frotaban unos ojos aún adormilados. Isabel se agachó inmediatamente, envolviéndolo en un abrazo cálido, mientras verificaba su temperatura con el dorso de la mano. «Buenos días, mi pequeño explorador», susurró Isabel, besando su frente. «¿Listo para conquistar el mundo hoy?». 2 horas más tarde, Isabel ajustaba cuidadosamente la disposición de libros en el escaparate de Páginas Doradas, su pequeña librería en la calle de las Librerías. Desde la ventana observaba el movimiento matutino de la calle adoquinada, saludando con familiaridad a los dueños de los negocios vecinos que comenzaban sus jornadas. La librería era su refugio, el sustento que había logrado construir tras el tormentoso divorcio 5 años atrás. Sus pensamientos regresaron inevitablemente a la llamada telefónica recibida el viernes anterior. El sonido del teléfono había interrumpido una tarde tranquila en la librería. Isabel había levantado el auricular mientras organizaba una pila de nuevas adquisiciones. «¿Páginas Doradas?», habla Isabel Montero, había respondido automáticamente. «Señora Montero, mi nombre es Miguel Andrade, de Editorial Velázquez en Madrid». La voz masculina sonaba profesional y afable. «Tenemos una colección de primeras ediciones que podrían interesarle. Precio excepcional, pero requiere discreción y rapidez». Isabel había anotado meticulosamente cada detalle en su cuaderno de tapas marrones, donde registraba todas las transacciones. La reunión sería el lunes 18 de febrero a las 13:00 horas en las oficinas de la editorial en Madrid. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Primeras ediciones de García Lorca, Cela y Machado a un precio que podría revitalizar sus finanzas tras meses de ventas reducidas. La noche del domingo, 17 de febrero, un frío inusual para Valencia se colaba por las ventanas. Isabel estaba sentada al borde de la cama de Gabriel, contándole una historia mientras acariciaba sus cabellos rojizos. Y entonces, el pequeño niño valiente esperó pacientemente, sabiendo que su madre exploradora volvería con tesoros maravillosos, narró Isabel, observando cómo los párpados de su hijo comenzaban a cerrarse. «¿Tú volverás mañana, mamá?», preguntó Gabriel con voz adormilada. «Por supuesto que sí, mi amor. Volveré en el tren de las 19:20. Llegaré para darte el beso de buenas noches, lo prometo». A las 6:15 de la madrugada del lunes 18 de febrero, Patricia llegó al apartamento. Las 2 hermanas conversaban en voz baja en la cocina, mientras Isabel verificaba por tercera vez el contenido de su pequeña maleta azul.
Todos los medicamentos de Gabriel están en la caja junto al refrigerador. La cena está preparada en el segundo estante. Si tiene problemas para dormir, comenzó Isabel. Lo sé, hermana, interrumpió Patricia con una sonrisa tranquilizadora. No es la primera vez que cuido a mi sobrino. Estaremos bien. Isabel asintió, dejando sobre la mesa un itinerario impreso con todos sus movimientos planeados. Tren de las 7:15, reunión a las 13:00, regreso en el tren de las 19:20, todo meticulosamente cronometrado, como cada aspecto de su vida. Antes de salir, Isabel se arrodilló junto a la cama de Gabriel. Su respiración era profunda y regular. Con delicadeza, besó su frente y ajustó la pulsera de cuero artesanal en su muñeca, regalo del último cumpleaños del niño, con las iniciales IM grabadas en la parte interior. Se colocó su característico abrigo azul marino y cerró suavemente la puerta al salir. A las 7:10, las cámaras de seguridad de la estación ferroviaria de Valencia captaron a Isabel embarcando puntualmente en el tren hacia Madrid. Su abrigo azul destacaba entre la multitud matinal. 3 horas después, a las 10:38, otra cámara registró su llegada a la estación de Atocha, mostrándola conversando brevemente con un empleado, aparentemente pidiendo indicaciones. El último registro visual de Isabel Montero fue a las 11:47, cuando las cámaras de seguridad de la plataforma 6 captaron su imagen, verificando nerviosamente su reloj antes de caminar hacia la salida norte. A las 20:30 de esa noche, con Gabriel ya dormido, Patricia intentaba llamar por cuarta vez al móvil de Isabel, escuchando nuevamente el mensaje de buzón de voz. La preocupación comenzaba a formarse como un nudo en su estómago, pero se tranquilizó pensando que, quizás, la reunión se había prolongado, o Isabel había decidido aprovechar la Noche Cultural de Madrid. La mañana siguiente, a las 8:15, Gabriel entró a la cocina frotándose los ojos. ¿Dónde está mamá?, preguntó con inocencia. Patricia forzó una sonrisa mientras preparaba el desayuno. Tu mamá debe haberse retrasado, cariño. Seguro que llegará pronto. A las 9:00, Patricia sostenía el teléfono con fuerza, hablando con la recepcionista de la supuesta editorial Velázquez. Su rostro palideció al escuchar. Lo siento, no existe ningún Miguel Andrade trabajando aquí. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas desesperadas a hoteles en Madrid, a conocidos comunes, incluso a hospitales. A las 12:30, Patricia estaba en la comisaría de policía de Valencia, observando cómo el oficial García completaba mecánicamente un formulario. Comprendo su preocupación, señora, dijo con tono monótono, pero los adultos frecuentemente se ausentan voluntariamente. Debemos esperar 24 horas antes de abrir formalmente un caso de desaparición. No entiende, insistió Patricia, mostrando en su móvil una foto del pequeño Gabriel. Isabel jamás dejaría a su hijo sin noticias. Toma medicamentos regularmente para la ansiedad. Algo ha ocurrido, estoy segura. Mientras Patricia argumentaba con creciente frustración, el teléfono de la comisaría sonó. El oficial García atendió, su expresión cambiando visiblemente mientras escuchaba la información del otro lado de la línea. ¿Están seguros? ¿Documentación completa? Entiendo. Sí, tenemos a un familiar aquí mismo. Colgó lentamente y miró a Patricia con gravedad renovada. Han encontrado una maleta azul abandonada en la estación de Atocha en Madrid. Contiene medicamentos, dinero en efectivo y todos los documentos de una mujer llamada Isabel Montero. La expresión de Patricia se congeló mientras las palabras del oficial García resonaban en la pequeña oficina. Una maleta azul. Los documentos de Isabel, abandonada. Cada término golpeaba su mente como un martillo, demoliendo la frágil esperanza que había mantenido hasta ese momento. El lunes 19 de febrero, a las 14:15, el inspector Ramírez extendía meticulosamente el contenido de la maleta azul sobre una mesa en la comisaría.
A sus 52 años, con el cabello entrecano y una postura que delataba el peso de cientos de casos similares, organizaba cada objeto como piezas de un rompecabezas inquietante. Cartera con documentación completa, pasaporte, tarjetas bancarias, cargador del móvil, 4.300 euros en efectivo, enumeraba con voz grave mientras catalogaba cada elemento. Y esto... Sus dedos levantaron un frasco de medicamentos, examinando la etiqueta con atención profesional. La receta indicaba un tratamiento para ansiedad moderada, con posología diaria estricta. Junto al frasco, una pequeña agenda con anotaciones precisas sobre horarios de toma. Su paciente parece extremadamente rigurosa con su tratamiento, observó, dirigiéndose a Patricia. Isabel toma sus medicamentos religiosamente, confirmó Patricia, con la voz quebrada, mientras mostraba fotos de Gabriel en su teléfono. Nunca los dejaría atrás, mucho menos todo ese dinero. Algo terrible ha ocurrido, inspector. Ramírez asintió levemente, reconociendo la gravedad de estos indicadores. El abandono de medicamentos esenciales y una suma considerable de dinero contradecían frontalmente la hipótesis de una ausencia voluntaria. A las 16:40, el inspector se encontraba en la estación de Atocha revisando personalmente las grabaciones de seguridad. En la pantalla, Isabel caminaba con determinación por la plataforma 6, consultando repetidamente su reloj. A las 11:47 se dirigía hacia la salida norte y súbitamente desaparecía del encuadre. ¿Tenemos ángulos adicionales de esta salida?, preguntó Ramírez al técnico. No, señor. Esa cámara específica presenta un punto ciego significativo. En otra sala de la comisaría, un especialista en informática intentaba triangular la última señal del móvil de Isabel. El dispositivo fue apagado a las 12:03 del lunes, último registro todavía en el área de Atocha, explicó, señalando un mapa digital de Madrid. Después, nada, como si hubiera desaparecido del mapa. Esa noche, con Gabriel finalmente dormido, Patricia abrió el portátil de su hermana. Conocía la contraseña. El cumpleaños de Gabriel con las iniciales invertidas. Un pequeño detalle que ahora le provocaba un nudo en la garganta. Revisó meticulosamente el historial de correos, buscando cualquier comunicación sospechosa. El email de Editorial Velázquez destacaba como una anomalía en la meticulosa vida digital de Isabel. La mañana del martes 20 de febrero, un equipo policial examinaba los registros de páginas doradas. El libro de contabilidad, mantenido con precisión milimétrica por Isabel, mostraba una librería con finanzas ajustadas pero estables. Nada indicaba problemas económicos que pudieran motivar una fuga. Los últimos 3 meses muestran un descenso en ventas, pero nada catastrófico, comentó un agente, pasando páginas del registro. Y aquí hay un préstamo recién aprobado para ampliar el negocio. A las 14:00, un oficial entró apresuradamente en el despacho de Ramírez con el informe preliminar del análisis del ordenador de Isabel. El correo de la supuesta editorial fue enviado desde un servicio temporal imposible de rastrear, explicó, mostrando la pantalla donde se veía el origen del mensaje. Parece una trampa deliberadamente diseñada para atraerla a Madrid. Mientras tanto, Ramírez entrevistaba a la psiquiatra de Isabel, doctora Martínez, una mujer de aspecto sereno y mirada analítica. Isabel sufría de ansiedad moderada, consecuencia de un divorcio traumático y la presión económica, explicó la doctora. Pero no presentaba ideación suicida, todo lo contrario. Hablaba constantemente de planes futuros, especialmente relacionados con la educación de su hijo. Patricia regresó a la comisaría esa tarde con una carpeta meticulosamente organizada, documentos del préstamo recién aprobado para expandir la librería y la inscripción de Isabel en un curso de español para extranjeros que comenzaría el mes siguiente.
Una persona con intención de desaparecer no invierte en ampliar su negocio ni se inscribe en cursos, argumentó, colocando los documentos frente a Ramírez. Esa noche, a las 19:30, mientras preparaba la cena, Patricia enfrentó la pregunta que había estado evitando todo el día. ¿Cuándo volverá mamá?, preguntó Gabriel desde el umbral de la cocina, su pequeña figura recortada contra la luz del pasillo. Patricia se sentó en el suelo junto a él, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Tu mamá está resolviendo algo importante en Madrid. Los policías están ayudándola a regresar con nosotros. El miércoles 21 de febrero, Ramírez coordinaba por teléfono con hospitales madrileños, verificando ingresos de pacientes sin identificar o con amnesia. Cada llamada terminaba con la misma respuesta negativa. En la librería, Patricia recibía el abrazo solidario de la comunidad de libreros locales, que organizaban turnos para mantener páginas doradas funcionando durante la ausencia de Isabel. Tu hermana ha sido un pilar para todos nosotros, comentó Antonio, propietario de la librería de viajes en la esquina. Ahora nos toca a nosotros sostenerla. El jueves 22 de febrero, 72 horas después del desaparecimiento, Ramírez reunió a su equipo y a Patricia en la comisaría. Un pizarrón blanco dominaba la sala, con 3 hipótesis principales escritas con marcador rojo: secuestro, amnesia por trauma y suicidio. Esta última tachada tras la evidencia presentada por Patricia. El siguiente paso es entrevistar a Carlos, el exmarido, anunció Ramírez. Sus antecedentes de incumplimiento de pensión alimenticia y su aparente ausencia laboral en plataformas petrolíferas requieren verificación. Patricia asintió, agradeciendo mentalmente la profesionalidad del inspector. Sin embargo, un presentimiento inquietante la acompañó durante todo el trayecto de regreso al apartamento. Al llegar al edificio, notó inmediatamente que algo no estaba bien. La puerta del apartamento se encontraba entreabierta, permitiendo que una franja de luz escapara hacia el pasillo oscuro. Con el corazón acelerado, empujó suavemente la puerta. En el sofá de la pequeña sala estaba Carlos, quien supuestamente trabajaba en alta mar, sentado tranquilamente con Gabriel. Una maleta de viaje descansaba junto a la entrada y un documento oficial yacía sobre la mesa de centro. He venido a buscar a mi hijo mientras tú juegas a ser detective, anunció con frialdad. Tengo derechos como padre, y aquí está el documento judicial que lo prueba. Patricia sintió que el mundo se detenía mientras observaba la escena frente a ella. Carlos, sentado tan cómodamente como si nunca hubiera abandonado ese hogar, sostenía los documentos como quien blande un arma. ¿Qué demonios haces aquí?, logró articular finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. No atiendes el teléfono durante meses, no pagas la pensión, y apareces ahora con ese papel. Carlos, con sus 36 años, barba descuidada y un sutil aroma a alcohol que impregnaba el aire, agitó el documento preliminar con gesto desdeñoso. He consultado a un abogado. Con Isabel desaparecida, tengo derecho a la custodia provisional. Es mi hijo, después de todo. Gabriel observaba el intercambio con los ojos muy abiertos, claramente desconcertado por la repentina aparición de un padre que apenas reconocía. La mañana siguiente, el inspector Ramírez escudriñaba su ordenador mientras mantenía el teléfono apretado entre hombro y oreja. En la pantalla desplegaba el historial laboral de Carlos Montero, supuestamente empleado en un buque mercante que operaba frente a las costas africanas. ¿Puede confirmarme las fechas exactas en que el señor Montero estuvo embarcado?, preguntó, con tono neutro, anotando rápidamente la respuesta en su libreta. Su expresión se endureció ante la información recibida. A las 11:30, Carlos se removía incómodo en la silla frente al escritorio de Ramírez. El inspector observó detenidamente la alianza de matrimonio en su mano izquierda antes de lanzar su primera pregunta.
¿Cuándo fue la última vez que vio a su ex esposa? Tenemos testigos que lo vieron en Valencia el domingo 17. El rostro de Carlos cambió visiblemente, la sorpresa traicionando su compostura inicial. Tuve una discusión con Isabel sobre reducir la pensión, admitió finalmente. Tengo dificultades financieras y una nueva familia ahora. Fue una conversación breve, en una cafetería cerca de su librería. En el apartamento, Patricia revisaba meticulosamente el dormitorio de Isabel, buscando cualquier pista que la policía pudiera haber pasado por alto. Bajo una pila de facturas ordenadamente archivadas, encontró un calendario con anotaciones detalladas sobre los pagos atrasados de Carlos, algunos con hasta 6 meses de retraso. El 27 de febrero, Laura Duarte, una periodista de investigación de 38 años, cabello oscuro y expresión decidida, filmaba discretamente la salida norte de la estación de Atocha. Probaba diferentes ángulos, confirmando lo que sospechaba. Existía un punto ciego significativo, precisamente donde Isabel había desaparecido de las cámaras. Al día siguiente, el periódico El País publicaba su primer artículo sobre el caso. El titular, Desaparición en Atocha, el punto ciego de la cámara que pudo costar una vida, destacaba en la portada de la sección local, acompañado de una fotografía de Isabel sonriendo junto a Gabriel. Mientras tanto, en la comisaría, el inspector Ramírez enfrentaba a sus superiores en una reunión tensa. Han pasado 10 días, Ramírez, señalaba su jefe, apuntando hacia una pila de expedientes nuevos. No tenemos evidencia concreta de crimen, solo una mujer que tomó un tren y desapareció. Nuestros recursos son limitados. Todos los indicios apuntan a una desaparición forzada, insistió Ramírez. El abandono de medicamentos esenciales, el dinero, la falsa reunión de negocios. El 5 de marzo, Patricia malabaristicaba el teléfono entre hombro y oreja mientras atendía a un cliente en Páginas Doradas. Al otro lado de la línea, un representante bancario le explicaba por tercera vez que sin un certificado de defunción o una declaración judicial de ausencia, las cuentas de Isabel permanecerían inaccesibles. Entiendo las normas, respondió con frustración apenas contenida. Pero hay un niño que necesita mantenimiento, facturas que pagar, una hipoteca. Esa noche, Patricia descubrió a Gabriel en su habitación, dibujando compulsivamente la misma imagen una y otra vez. Una mujer de abrigo azul entrando en un tren. Desde el umbral de la puerta, observó con el corazón encogido cómo su pequeña mano trazaba la figura materna con precisión dolorosa. El 10 de marzo, Patricia se encontraba con Laura Duarte en una cafetería alejada del centro. Observaba a la periodista con cautela inicial. ¿Por qué este caso específico le interesa tanto? Hay decenas de desaparecidos todos los días. Laura extrajo una tablet de su bolso, mostrándole un mapa de Valencia con un punto rojo brillante. He descubierto algo inquietante, explicó, ampliando la imagen. La llamada de la falsa editorial se realizó desde este teléfono público, a solo 300 metros de vuestro apartamento. Quien planeó esto conocía perfectamente la rutina de Isabel. El 15 de marzo, Carlos abría la puerta de su nuevo apartamento en Alicante para encontrarse inesperadamente con el inspector Ramírez y un oficial local. Detrás de él, su actual esposa embarazada organizaba un colorido cuarto infantil. ¿Puedo preguntar cómo financia un apartamento de estas características mientras alega dificultades económicas para reducir la pensión de Shenui, su hijo?, inquirió Ramírez, observando el evidente confort del lugar. A finales de marzo, Patricia permanecía sola frente a la librería Páginas Doradas, sosteniendo una vela en la vigilia por el primer mes de la desaparición. La multitud inicial de apoyo se había reducido dramáticamente. Solo quedaban algunos amigos fieles, y los carteles con el rostro de Isabel comenzaban a decolorarse bajo el sol primaveral. Al regresar al apartamento,
Exhausta física y emocionalmente, Patricia se sentó a la mesa de la cocina para organizar facturas pendientes. El silencio de la noche solo era interrumpido por el ocasional tráfico y la respiración regular de Gabriel, dormido en la habitación contigua. Su teléfono vibró con la notificación de un mensaje. Al desbloquearlo, un grito ahogado escapó de su garganta. En la pantalla brillaba una fotografía. Isabel, aparentemente inconsciente, yacía en una habitación desconocida. En una esquina de la imagen, un periódico parcialmente visible mostraba una fecha, 3 días después de su desaparición. La fotografía de Isabel, tendida e inconsciente en un lugar desconocido, congeló la sangre de Patricia. Con dedos temblorosos, intentó ampliar la imagen para distinguir mejor los detalles. El periódico parcialmente visible confirmaba lo impensable. Isabel había estado viva 3 días después de su desaparición. En la madrugada del 1 de abril, los técnicos forenses de la comisaría trabajaban incansablemente, proyectando la imagen en una pantalla grande para analizar cada mínimo detalle. El inspector Ramírez, con ojos enrojecidos por la falta de sueño, señalaba los elementos identificables. Aquí, en su muñeca, es la pulsera artesanal que le regaló su hijo, confirmó, ampliando esa sección. Y el periódico muestra claramente la fecha del 20 de febrero. No hay duda de que es ella. El rostro pálido de Isabel contrastaba dolorosamente con el fondo oscuro de la habitación. Su cabello despeinado y la posición incómoda de su cuerpo sugerían que había sido fotografiada sin su conocimiento, posiblemente sedada. A las 8:30, Patricia escuchaba atentamente al inspector, intentando mantener la compostura mientras procesaba la nueva información. El número desde el que se envió el mensaje pertenece a un móvil prepago, activado únicamente para este propósito y después desconectado, explicaba Ramírez. Imposible rastrear quién lo compró o desde dónde se envió exactamente. Mientras el equipo policial reorganizaba la investigación, Laura Duarte mostraba la fotografía, con el rostro de Isabel difuminado por privacidad, a un colega especializado en 1600 arquitectura madrileña, en la redacción de El País. Estas molduras de ventana son muy características, señaló el hombre, señalando los bordes apenas visibles. Típicas de pensiones antiguas en Lavapiés, construcciones de principios del siglo XX, muchas reconvertidas en hospedajes económicos. El 2 de abril, la voz quebrada de Patricia resonaba en una entrevista telefónica para la Radio Nacional. Esta imagen prueba que mi hermana no huyó voluntariamente. Fue llevada contra su voluntad, declaraba mientras Gabriel dibujaba silenciosamente en una esquina de la habitación. Alguien la atrajo deliberadamente a Madrid con una falsa propuesta de negocio. La renovada atención mediática trajo consigo un incremento en la presión pública sobre las autoridades, pero también exponía a Gabriel a la cruda realidad de la situación. Sus sesiones con la psicóloga infantil, doctora Serrano, revelaban un deterioro preocupante en su estado emocional. «Mamá está atrapada en algún lugar oscuro», explicó el niño en voz baja, señalando un dibujo donde había representado una figura femenina dentro de lo que parecía ser una caja. La psicóloga intercambió una mirada significativa con Patricia. «Está procesando la situación a través del arte», explicó después. «Los niños a menudo representan literalmente sus miedos cuando no pueden verbalizarlos». Laura recorría infatigablemente las callejuelas estrechas de Lavapiés, entrando metódicamente en cada pensión y hotel barato de la zona. Mostraba discretamente la fotografía a recepcionistas y empleados, encontrando solo negativas y miradas confusas. «Quizás reconozca a esta mujer. Habría estado aquí a finales de febrero», preguntaba una y otra vez, anotando meticulosamente cada respuesta en su libreta. El 4 de abril, el inspector Ramírez observaba desde una cafetería en Alicante
El encuentro entre Carlos y un hombre mayor frente a un local en renovación. Un cartel anunciaba: próxima inauguración, Importaciones Montero. Las dificultades financieras, alegadas por Carlos para reducir la pensión alimenticia, parecían contradecirse abiertamente con esta nueva inversión. En la comisaría, un técnico especializado analizaba la fotografía original en un ordenador de alta gama. Esta imagen fue tomada con una cámara digital de baja calidad, no con un móvil, explicaba a Patricia y Ramírez. Por los metadatos residuales, puedo afirmar que fue transferida a un dispositivo móvil días o semanas después de ser capturada. Quien la envió quería asegurarse de que no fuera rastreable. El 10 de abril, Patricia descubrió bajo la almohada de Gabriel un dibujo inquietante, una mujer acostada y una figura masculina de traje junto a ella. Cuando le preguntó suavemente sobre la imagen, el niño respondió con naturalidad desconcertante: «Es el hombre que se llevó a mamá. Lo he visto en mis sueños». La investigación de Laura sobre el periódico El Distrito revelaba otro dato crucial. La edición específica visible en la fotografía tenía distribución limitada a solo 4 barrios de Madrid, reduciendo significativamente el área de búsqueda. El 15 de abril, una renovada esperanza animaba la reunión en la comisaría. Un mapa de Madrid dominaba la pared, con áreas específicas marcadas en rojo. Concentraremos las búsquedas en estas zonas donde el periódico era distribuido y existen pensiones antiguas, explicaba Ramírez a su equipo ampliado. Entrevistaremos a cada propietario, empleado y residente habitual si es necesario. Patricia, revisando extractos bancarios de Isabel hasta altas horas de la noche, descubrió un patrón inusual en los meses previos a la desaparición. Pequeños depósitos en efectivo, siempre de la misma cantidad, realizados quincenalmente. Estas transacciones regulares, perfectamente disimuladas entre los ingresos de la librería, despertaron nuevas preguntas sobre la vida de su hermana. El 20 de abril, un sábado soleado, Patricia observaba a Gabriel jugar en el parque. Por primera vez en semanas, una sonrisa auténtica iluminaba su rostro mientras se deslizaba por un tobogán entre otros niños. De repente, el pequeño se detuvo abruptamente, señalando hacia la calle. «Es él, tía, el hombre de mi dibujo». Patricia giró bruscamente, siguiendo la dirección que indicaba el dedo de Gabriel. Una figura masculina en traje oscuro se alejaba rápidamente, perdiéndose entre los transeúntes del sábado. Con el corazón martilleando, corrió hacia el lugar donde había estado el desconocido. El hombre había desaparecido, pero en el suelo, como si hubiera sido deliberadamente dejado allí, encontró una tarjeta de visita con un nombre y un número de teléfono. Rafael Borja, consultor de seguridad. Al darle la vuelta, una frase escrita a mano estremeció su mundo ya tambaleante. «No todo sobre tu hermana es lo que parece». La tarjeta de Rafael Borja quemaba entre los dedos de Patricia como si fuera una brasa ardiente. En la soledad de su habitación, al amanecer del 21 de abril, contemplaba alternativamente el rectangular trozo de cartulina y su teléfono móvil, debatiéndose entre informar inmediatamente a Ramírez o aventurarse sola por este nuevo sendero. «No todo sobre tu hermana es lo que parece». La frase manuscrita danzaba en su mente como un presagio inquietante. Tras 20 minutos de deliberación interna, marcó el número impreso en la tarjeta. «Buenos días, señora Montero. Gracias por llamar», respondió una voz masculina que parecía haberla estado esperando. «Café Alameda, 14:30. Venga sola, por favor». La línea se cortó antes de que Patricia pudiera responder. Aquella tarde, el Café Alameda bullía con la actividad habitual de un domingo. Patricia, sentada en la mesa más apartada según las instrucciones recibidas por mensaje, observaba nerviosamente la puerta cuando un hombre de aproximadamente 50 años,
cabello grisáceo perfectamente cortado y traje discreto, pero evidentemente caro, se sentó frente a ella. «Soy Rafael Borja. Gracias por venir sola», dijo con voz serena, estudiándola con mirada penetrante. Patricia mantuvo la compostura a pesar del torbellino de emociones que la atravesaba. «¿Qué sabe sobre mi hermana? Está viva». Borja extrajo discretamente una identificación oficial que mostró brevemente bajo la mesa. El emblema gubernamental era inconfundible. Su hermana no era solo una librera, ella poseía ciertas habilidades de observación que resultaron útiles para nosotros ocasionalmente, explicó, manteniendo un tono bajo que obligaba a Patricia a inclinarse hacia él. Trabajo para una unidad especial que investiga corrupción en altos niveles. Isabel ayudaba solo con observación. Nada peligroso, teóricamente. El rostro de Patricia se transformó gradualmente del asombro a la indignación mientras Borja continuaba explicando la doble vida de Isabel. «Usted reclutó a mi hermana, una madre soltera, para espiar personas y ahora ha desaparecido. ¿Coincidencia?» La voz de Patricia temblaba de rabia contenida. Abandonó el café con pasos acelerados cuando la conversación se tornó insoportable, pero Borja la alcanzó en la acera. Isabel observaba personas que frecuentaban la librería y otros establecimientos cercanos. Continuó, caminando junto a ella. «Creemos que vio algo que no debería haber visto, algo relacionado con el Grupo Horizonte». Mientras tanto, en la comisaría, el inspector Ramírez conectaba meticulosamente puntos en un pizarrón, trazando una línea roja entre las fotografías de Isabel y Javier Méndez, el contador desaparecido del Grupo Horizonte. La coincidencia temporal de ambas desapariciones resultaba estadísticamente improbable sin una conexión causal. Al regresar al apartamento aquella tarde, Patricia encontró a la niñera visiblemente preocupada. Gabriel había reorganizado metódicamente todos sus libros y juguetes por tamaño y color, insistiendo obsesivamente en que todo debe estar en orden para cuando mamá regrese. Este comportamiento, reminiscente de la meticulosidad característica de Isabel, emergía ahora en su hijo como un eco doloroso de su ausencia. El 22 de abril, Laura Duarte llamaba a Patricia desde su apartamento mientras recibía un paquete. «¿Grupo Horizonte?» «Sí, están bajo investigación por fraude fiscal desde hace meses», confirmaba la periodista. «Es extremadamente extraño que su contador desapareciera justamente ahora, cuando la investigación comenzaba a estrecharse». Aquella noche, incapaz de conciliar el sueño, Patricia revisaba antiguos álbumes fotográficos familiares bajo la tenue luz de su lámpara de noche. Con perspectiva renovada, tras las revelaciones de Borja, comenzó a notar detalles previamente invisibles. Un hombre de traje aparecía discretamente al fondo en 3 ocasiones diferentes, siempre observando a Isabel desde la distancia. Las fotografías abarcaban un periodo de 2 años, sugiriendo una vigilancia prolongada y sistemática. El día siguiente, Patricia se encontró con Laura en una plaza pública, mostrándole las ampliaciones de las fotografías. «Este hombre estuvo observando a mi hermana durante al menos 2 años», señaló, señalando la figura recurrente. «No es Borja, es alguien más joven». Continuando su búsqueda frenética de respuestas, Patricia revolvió meticulosamente el despacho doméstico de Isabel. Tras horas de inspección, encontró una serie de recibos de depósitos bancarios que correspondían exactamente con los misteriosos ingresos quincenales, todos firmados únicamente con las iniciales RB. El 25 de abril, mientras paseaban por el parque, Gabriel se detuvo abruptamente su juego cuando un vehículo negro pasó lentamente junto a ellos. «Es el coche que seguía a mamá», susurró con inquietante certeza, aferrándose a la mano de Patricia. Paralelamente,
Laura Duarte había descubierto mediante la investigación de registros inmobiliarios que el Grupo Horizonte había adquirido recientemente un terreno a escasas 2 manzanas de la librería de Isabel, utilizando como pantalla una empresa llamada Editorial Velázquez, el mismo nombre empleado para atraerla a Madrid. El 28 de abril, Borja volvió a contactar con Patricia. Esta vez se encontraron en un banco de plaza, lejos de miradas indiscretas. Isabel mantenía un seguro, información que solo debía revelarse si algo le ocurría, explicó, entregándole un sobre manila. Busque en la librería detrás del ejemplar de El Conde de Montecristo, edición de 1985. Patricia asintió silenciosamente, sintiendo que finalmente estaba acercándose a la verdad sobre su hermana. Aquella misma noche, cuando Patricia se dirigió a la librería tras el horario de cierre para buscar el libro mencionado por Borja, encontró la puerta trasera forzada. Con el corazón martilleando contra su pecho, entró cautelosamente. La estantería de clásicos estaba completamente destruida, libros desgarrados y esparcidos por el suelo como cadáveres de papel, y en la pared, pintado con lo que parecía ser tinta roja, un mensaje aterrador: deja de buscar o el niño será el próximo. La sangre de Patricia se congeló ante la amenaza escrita en la pared. Aquella tinta roja, brillante bajo la tenue luz de emergencia de la librería, goteaba ligeramente como si acabara de ser aplicada. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó al inspector Ramírez. En menos de 20 minutos, las luces intermitentes de los coches patrulla iluminaban la fachada de Páginas Doradas. El 28 de abril, a las 23:40, Patricia observaba impotente desde la acera mientras técnicos forenses fotografiaban meticulosamente el mensaje amenazador. Un cordón policial mantenía a raya a los curiosos que, atraídos por el despliegue policial, comenzaban a congregarse. «No puede regresar al apartamento esta noche», sentenció Ramírez, su expresión más grave que nunca. La amenaza es explícita y dirigida contra Gabriel. Aquella misma madrugada, a las 3:15, Patricia y Gabriel fueron escoltados fuera del apartamento con apenas 2 pequeñas maletas apresuradamente preparadas. El niño, adormilado y confuso, se frotaba los ojos mientras era guiado hacia un vehículo sin identificación policial. «¿Por qué salimos de noche, tía?», preguntó con voz somnolienta. «¿Vamos a buscar a mamá?». Patricia tragó el nudo que se formaba en su garganta. «Vamos a un lugar seguro, cariño, un sitio especial mientras los policías trabajan». Al amanecer, tras un viaje en silencio por carreteras secundarias, llegaron a una discreta casa en las afueras de Valencia. La vivienda, aparentemente ordinaria, contaba con 2 agentes de paisano montando guardia discretamente. Gabriel observaba el entorno desconocido con ojos ahora completamente despiertos y alertas, absorbiendo cada detalle con la misma precisión analítica que caracterizaba a su madre. En el laboratorio forense, a las 10:20 de la mañana, una técnica de mediana edad explicaba los resultados preliminares al inspector Ramírez. «La sustancia en la pared es sangre bovina, no humana», confirmó, señalando los resultados en su pantalla. «Es una táctica de intimidación clásica, utilizada para enviar un mensaje sin cometer técnicamente un delito de amenaza directa de muerte». En la casa segura, Patricia mantenía una conversación telefónica con Laura, la tensión evidente en su voz. «La policía dice que no han podido encontrar el libro entre los escombros. La sección de clásicos fue deliberadamente arrasada», explicaba, manteniendo la voz baja para que Gabriel, distraído por un oficial especializado en atención infantil, no escuchara. Quien fuera sabía exactamente qué buscábamos. Mientras tanto, en la comisaría, Ramírez conectaba la nueva evidencia con casos anteriores. Su dedo circulaba el logotipo del Grupo Horizonte en el tablón de investigación.
La familia de Méndez recibió una amenaza similar hace 2 meses, explicaba a su equipo. Después dejaron de presionar por respuestas, mismo patrón, misma técnica de intimidación. Gabriel se había atrincherado emocionalmente, creando un fuerte con sábanas en la habitación temporal y negándose a salir. Un policía especializado intentaba establecer conexión a través de la pequeña abertura que el niño había dejado como puerta. A veces los lugares seguros no parecen seguros al principio, le explicaba pacientemente el agente, pero estamos aquí para protegerte a ti y a tu tía. El 1 de mayo, Patricia revisaba meticulosamente un catálogo de la librería, rememorando cada sección, cada estantería. Isabel mantenía algunos libros especiales en casa, no en la tienda, reflexionó en voz alta. Ediciones que consideraba demasiado valiosas o personales para exponerlas a la venta. La mañana siguiente, Patricia aguardaba en el despacho provisional de Ramírez, esperando la autorización para regresar brevemente al apartamento. «Necesito verificar la estantería de su dormitorio», insistió. El libro podría estar allí, en su colección personal de tesoros. Horas después, Patricia, acompañada por un agente, recorría el silencioso apartamento. Directamente hacia la pequeña estantería donde Isabel guardaba sus preciadas primeras ediciones y libros con dedicatorias especiales, localizó rápidamente la edición de 1985 de El Conde de Montecristo, con su característica encuadernación en cuero marrón desgastado. Con dedos temblorosos, Patricia abrió cuidadosamente el forro interior del libro, revelando un pequeño hueco tallado entre las páginas. Allí, protegido en su escondite literario, descansaba un pendrive plateado. El 3 de mayo, en la casa segura, Patricia, Laura y Ramírez se congregaban alrededor de un ordenador portátil, examinando el contenido del dispositivo. Una carpeta titulada Seguro contenía documentos digitalizados meticulosamente organizados. «Miren esto», señaló Laura, ampliando una serie de extractos bancarios. En la pantalla aparecían transferencias regulares a Cayman Holdings Ltd, totalizando 45.000 euros durante un periodo de 14 meses. Ramírez estudió con atención los correos electrónicos intercambiados entre Isabel y un remitente identificado únicamente como R. Paquete entregado según lo acordado. Confirmación de entrega recibida. Protocolos de seguridad implementados para la próxima fase. La terminología aparentemente comercial ocultaba un subtexto evidente para los tres. Estaba documentando algo sistemáticamente, concluyó Ramírez, recogiendo evidencias de forma metódica durante más de un año. El 4 de mayo, el inspector enfrentaba una reunión tensa con sus superiores. Uno de ellos, un hombre de rostro perpetuamente enrojecido, se mostró visiblemente incómodo cuando Ramírez mencionó la conexión con el Grupo Horizonte. Estamos hablando de una de las mayores constructoras del país, con conexiones políticas significativas, advirtió el superior, ajustándose la corbata nerviosamente. Necesitamos evidencia absolutamente irrefutable antes de dar cualquier paso oficial en esa dirección. Aquella misma tarde, Ramírez regresó a la casa segura con expresión sombría. Patricia supo inmediatamente que algo había cambiado. La investigación está encontrando obstáculos institucionales, explicó con cautela, pero seguiremos adelante, por canales alternativos, si es necesario. A la mañana siguiente, mientras Gabriel desayunaba bajo la supervisión del agente especializado, el teléfono de Patricia sonó con un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz distorsionada electrónicamente, imposible de identificar como masculina o femenina. Biblioteca Pública Central, sección de literatura rusa, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, página 212, B sola. La llamada se cortó antes de que pudiera responder.
Patricia miró fijamente el teléfono, sintiendo que había recibido otra pieza del rompecabezas que representaba la verdadera vida de su hermana. La palabra Dostoyevsky resonaba en la mente de Patricia como un eco persistente. Durante 3 días había ignorado deliberadamente aquella extraña llamada, considerándola una posible trampa. Sin embargo, la curiosidad finalmente venció a la prudencia. El 5 de mayo, a las 7:20 de la mañana, Patricia casi derramó su café cuando el teléfono volvió a sonar en la silenciosa cocina de la casa segura. Esta vez, la voz distorsionada electrónicamente fue más específica. Clínica Santa Elena, 17/2, 12:30. Recepción, última vez vista viva. La fecha coincidía exactamente con el día de la desaparición de Isabel. Patricia permaneció inmóvil, sosteniendo el teléfono mientras la llamada se cortaba abruptamente. Horas más tarde, en la cocina de la casa segura, Patricia enfrentaba al inspector Ramírez con determinación renovada. No me importa el protocolo. Si existe una pista sobre mi hermana en esa clínica, voy a investigar con o sin su aprobación, declaró, cruzando los brazos con firmeza. Han pasado casi 3 meses. No podemos permitirnos ignorar ninguna información. Ramírez contempló su taza de café durante varios segundos antes de responder. Es peligroso. Quien quiera que esté proporcionando estas pistas también podría estar preparando una emboscada. Entonces venga conmigo, respondió Patricia sin titubear. A las 11:45 de la mañana, el vehículo particular de Ramírez avanzaba por la autopista hacia Madrid. La radio informaba en volumen bajo sobre recientes arrestos relacionados con fraudes inmobiliarios. Patricia observaba el paisaje pasar velozmente, cada kilómetro acercándola potencialmente a la verdad sobre su hermana. La Clínica Santa Elena resultó ser un edificio elegante en las afueras de Madrid, especializado en cirugías estéticas, según indicaba discretamente su página web. A las 14:30, Patricia y Ramírez se encontraban frente a una recepcionista joven que tecleaba nerviosamente mientras explicaba que los registros de 2008 se habían perdido durante una migración digital. Lo lamento, pero es imposible verificar si esa persona estuvo aquí, explicó, evitando el contacto visual cuando mencionaron el nombre de Isabel. Mientras recorrían el pasillo principal, Patricia notó a una enfermera de edad avanzada que los observaba con evidente curiosidad desde la sala de descanso del personal. Decidida, se separó de Ramírez y abordó directamente a la mujer, mostrándole la fotografía de Isabel en su teléfono. Disculpe, ¿reconoce a esta mujer? Habría estado aquí el 17 de febrero de 2008. María Suárez, de 67 años, ajustó sus gafas para examinar mejor la imagen. Su rostro se iluminó con reconocimiento inmediato. Sí, recuerdo a esta mujer. No por el nombre que menciona, sino por su rostro, confirmó, bajando instintivamente la voz. Estaba extremadamente nerviosa cuando llegó. Lo recuerdo porque me pareció extraño que viniera para una consulta, pero nunca pasara de la recepción. Patricia contuvo la respiración mientras la enfermera continuaba su relato. Estaba acompañada por un hombre que esperaba en el coche. Dijo ser su hermano, pero apenas bajó del vehículo. Lo vi brevemente cuando ella salió a hablar con él en el estacionamiento. Ramírez, que se había acercado silenciosamente, extrajo varias fotografías, incluyendo una de Rafael Borja. ¿Reconoce a alguno de estos hombres? María estudió las imágenes cuidadosamente antes de señalar una de ellas con certeza. Estoy segura que fue él quien regresó días después, preguntando por registros de ella. Se identificó como policía, pero nunca mostró credenciales oficiales. La administración decidió no cuestionarlo demasiado. De regreso a Valencia, Ramírez conducía pensativamente mientras explicaba sus sospechas. El método empleado en la desaparición de Isabel tiene características de una extracción de testigo,
Un protocolo utilizado en casos extremos de protección, comentó, manteniendo los ojos en la carretera. La pregunta es, ¿quién la estaba extrayendo? ¿Criminales queriendo silenciarla o autoridades queriendo protegerla? Patricia contemplaba el paisaje nocturno, procesando esta nueva y perturbadora posibilidad. ¿Está sugiriendo que Isabel podría haber sido puesta bajo algún tipo de protección oficial? ¿Por qué no informarme entonces? Si el peligro era suficientemente grave, el protocolo estándar exige cortar todos los vínculos previos, sin excepciones. Aquella noche, en la casa segura, Patricia revisaba por centésima vez las fotografías con el hombre misterioso al fondo. Bajo la luz intensa de su lámpara de escritorio, notó un detalle previamente inadvertido. En dos de las imágenes, el hombre llevaba el mismo distintivo discreto en la solapa. La mañana del 7 de mayo, Ramírez ampliaba digitalmente el distintivo en las fotografías, su expresión cambiando gradualmente al reconocer el símbolo. Esto pertenece a la Unidad Especial Anticorrupción, confirmó, estudiando la insignia ampliada. El mismo departamento donde Borja trabajaba antes de convertirse en consultor privado. Las piezas comenzaban finalmente a encajar en un patrón coherente, pero aterradoramente complejo. Isabel no había sido simplemente una librera. Había estado involucrada con unidades de élite gubernamentales, posiblemente documentando actividades corruptas de alto nivel. Mientras Patricia asimilaba esta revelación, su teléfono sonó con una llamada de Laura. Su rostro palideció progresivamente mientras escuchaba la voz agitada de la periodista del otro lado de la línea. El apartamento de Laura había sido allanado. Todos los documentos relacionados con el caso habían desaparecido. Y peor aún, esa misma mañana, Rafael Borja, el hombre que podría aclarar toda la verdad, había sido encontrado muerto en su casa de Madrid. Un aparente suicidio que nadie cercano al caso creía genuino. La noticia de la muerte de Rafael Borja cayó como un mazazo sobre Patricia. Un suicidio demasiado conveniente, demasiado oportuno para ser creíble. La desaparición simultánea de la documentación que Laura había recopilado durante meses confirmaba sus peores sospechas. Estaban enfrentándose a algo mucho más grande y peligroso de lo que habían imaginado inicialmente. El 8 de mayo, a las 9:15 de la mañana, Patricia permanecía sentada en el pequeño salón de la casa segura, contemplando la portada de El País. El titular, consultor de seguridad encontrado muerto en Madrid, ocupaba un espacio destacado. Sus manos temblaban ligeramente mientras leía los detalles, buscando entre líneas alguna verdad oculta tras la versión oficial. Mientras tanto, Ramírez mantenía una acalorada conversación telefónica con un colega de la policía madrileña. ¿Qué historia es esa de suicidio? Borja estaba cooperando con una investigación activa, cuestionaba, su voz mezclando incredulidad e indignación. Quiero saber específicamente sobre el sobre lacrado, dirigido a Patricia Montero, que estaba entre sus pertenencias. Su interlocutor respondió con evasivas burocráticas, mencionando procedimientos estándar y evidencia relacionada con una investigación en curso. El inspector colgó con evidente frustración. Aquella tarde, Laura Duarte llegó a la casa segura cargando una mochila. Su rostro mostraba el agotamiento de quien ha dormido poco y teme constantemente por su seguridad. Llevaron todo, ordenador principal, discos de respaldo, todas mis notas sobre Isabel y el Grupo Horizonte, explicó, dejando caer pesadamente la mochila. Pero no encontraron esto. A las 10:30, los tres se reunieron en la sala improvisada como centro de investigación. Laura extrajo cuidadosamente varios documentos de un compartimento oculto en su mochila. Conseguí salvar estos porque mantenía copias en el compartimento secreto de mi coche, explicó, extendiendo sobre la mesa los escasos pero valiosos papeles.
Los documentos mostraban compras de terrenos realizadas por el Grupo Horizonte a través de la empresa fantasma Editorial Velázquez, todas en áreas que posteriormente recibieron polémicas aprobaciones urbanísticas. El patrón era evidente incluso para un ojo no entrenado. Lo que estamos viendo es un esquema clásico, explicó Laura, señalando fechas y cantidades. Compran terrenos baratos, sobornan funcionarios para cambiar la calificación urbanística y venden con beneficios millonarios. Isabel probablemente presenció reuniones o intercambios de documentos comprometedores. El 9 de mayo, Ramírez desplegó un mapa detallado de Valencia sobre la mesa. Con un rotulador rojo trazó un círculo alrededor de la ubicación de Páginas Doradas, señalando después las oficinas del Grupo Horizonte a escasas 2 manzanas de distancia. La librería era un punto de observación perfecto, señaló, conectando ambas ubicaciones con una línea. Isabel podía monitorizar discretamente quién entraba y salía de las oficinas, fotografiar encuentros en cafeterías cercanas, todo mientras parecía ser simplemente una comerciante local. Esa noche, Patricia salió a la pequeña terraza de la casa segura. Bajo el cielo estrellado, el agotamiento emocional finalmente la alcanzó. «Nunca percibí nada», susurró para sí misma, contemplando la oscuridad. «Mi propia hermana llevando una vida doble, y yo completamente ciega a todo». El 10 de mayo trajo un pequeño rayo de luz. Gabriel, que había permanecido emocionalmente distante desde su traslado forzoso, sonreía por primera vez mientras el oficial Martínez, uno de los policías asignados a su protección, le enseñaba a jugar ajedrez en el jardín. Patricia observaba la escena desde la ventana, sintiendo un alivio momentáneo en medio de tanta incertidumbre. Cuando cayó la noche, Laura y Ramírez conversaban en voz baja en la cocina, cuidando no despertar a Patricia, que finalmente había logrado conciliar el sueño después de días de insomnio. «Podríamos contactar con periodistas internacionales», sugirió Laura. «Publicar lo que sabemos pondría presión sobre las autoridades, pero también aumentaría enormemente el riesgo para Isabel, si aún está viva», completó Ramírez, verbalizando el terrible dilema que enfrentaban. El 11 de mayo, Patricia enfrentó su momento de colapso emocional. Sola en el baño, contempló su reflejo demacrado en el espejo. «Estoy olvidando cómo sonaba su voz», murmuró, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «A veces despierto, y por un segundo no recuerdo el rostro de Isabel». 2 días después, Ramírez recibió una llamada que reavivó sus sospechas. El informe de la autopsia de Borja revela inconsistencias con la hipótesis de suicidio, le informó un colega de Madrid. El ángulo de la herida, la ausencia de residuos de pólvora en las manos. Estamos ante un homicidio disfrazado. El 13 de mayo llegó un pequeño paquete a la casa segura. Tras pasar los rigurosos controles de seguridad, reveló su modesto pero intrigante contenido. Una llave y una tarjeta con el número 24601. Laura reconoció inmediatamente la referencia. 24601 era el número de prisionero de Jean Valjean en Los Miserables, explicó, sus ojos brillando con renovada esperanza. Isabel adoraba a Víctor Hugo tanto como a Dumas. Durante horas, los tres investigaron frenéticamente el posible significado de aquel número. Tras numerosas búsquedas infructuosas, Laura finalmente hizo la conexión que cambiaría el rumbo de su investigación. 24601 no es solo una referencia literaria, exclamó, mostrando en su tablet la página web de una entidad financiera. Es el número de una caja de seguridad en el Barcelona Private Bank, una institución conocida por su extremo secretismo, utilizada frecuentemente por personas que necesitan esconder no solo dinero, sino secretos que valen vidas. El hallazgo de Laura electrizó el ambiente en la casa segura.
La existencia de una caja de seguridad en Barcelona explicaba perfectamente la llave misteriosa. Patricia y Laura intercambiaron miradas de determinación. Era hora de dar el siguiente paso. El 14 de mayo, a las 8:30 de la mañana, ambas mujeres viajaban en un tren de alta velocidad rumbo a Barcelona. Patricia contemplaba el paisaje rural que pasaba velozmente por la ventanilla, cada kilómetro recorrido, acercándola potencialmente a respuestas sobre Isabel. El compartimento silencioso les proporcionaba un refugio para sus pensamientos, mientras Laura revisaba meticulosamente los documentos que había logrado salvar. ¿Cómo crees que Isabel consiguió acceso a una caja de seguridad tan exclusiva?, preguntó Patricia en voz baja. Probablemente a través de Borja o sus contactos, respondió Laura. Estas entidades financieras solo aceptan clientes por recomendación directa de otros miembros. A las 11:45, ambas se encontraban frente al imponente Barcelona Private Bank, un edificio discreto, pero elegante, en el corazón financiero de la ciudad. La fachada de piedra grisácea no ostentaba grandes letreros, solo un logotipo minimalista grabado en una placa de bronce junto a la entrada. Patricia apretó la pequeña llave en su bolsillo, intentando calmar su corazón acelerado antes de cruzar aquellas puertas. El interior revelaba un ambiente de opulencia contenida. Mármol italiano en el suelo, mobiliario exclusivo y empleados impecablemente vestidos que se movían con la discreción de quienes están acostumbrados a tratar con la élite económica. Un gerente senior de expresión impenetrable examinó con desconfianza los documentos de identidad de Patricia. El acceso a cajas de seguridad requiere agendamiento previo y documentación apropiada, explicó con tono distante. Sin la presencia del titular registrado, me temo que es imposible autorizar el acceso. Laura intervino entonces, presentando su credencial de periodista con una confianza estudiada. Este cofre está relacionado con el caso Horizonte, afirmó en voz baja pero firme. Estoy segura de que el banco no desea verse asociado a obstrucción de justicia en este momento tan delicado. La mención del caso Horizonte, que comenzaba a aparecer en titulares nacionales, surtió un efecto inmediato. Tras varias consultas telefónicas y la verificación de documentos adicionales, a las 13:20 ambas fueron finalmente conducidas a la sala de cajas de seguridad en el subsuelo. Un guardia observaba atentamente mientras un funcionario localizaba el cofre 25601. Las manos de Patricia temblaban visiblemente mientras insertaba la llave, girándola con un clic metálico que resonó en la silenciosa sala acorazada. Al abrir el cofre, encontró un sobre grande, sellado, con las iniciales IM, escritas a mano en la esquina superior. En una sala privada del banco, Patricia y Laura extendieron cuidadosamente el contenido del sobre la elegante mesa de caoba. Documentos financieros, fotografías de alta resolución, un pendrive y un sobre más pequeño dirigido a Patricia y Gabriel conformaban el tesoro informativo que Isabel había asegurado. Las fotografías mostraban claramente a ejecutivos del Grupo Horizonte entregando maletines a funcionarios públicos en localizaciones discretas. Cada imagen tenía meticulosamente anotadas fechas y horas en el reverso, creando una cronología perfecta de corrupción sistemática. Estos documentos comprueban lavado de dinero a través de empresas fantasma, señaló Laura, examinando los intrincados diagramas financieros. Isabel documentó absolutamente todo con precisión milimétrica. Es un caso completo e irrefutable. Con dedos temblorosos, Patricia abrió el sobre personal, encontrando varias páginas de caligrafía familiar. La carta, manuscrita por Isabel 5 años atrás, comenzaba con palabras que perforaron su corazón. Mi querida Patricia, cuando leas esto, no sé dónde estaré ni qué nombre tendré. La decisión más difícil de mi vida
no fue entrar en este trabajo peligroso, sino dejarte a ti y a Gabriel aquella mañana sabiendo que quizás nunca más podría abrazaros. Patricia continuó leyendo, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. No elegí entre vosotros y algo más. Elegí entre desaparecer o poneros en peligro mortal. Las personas que he documentado no dudarían en utilizaros para silenciarme. Cada cumpleaños, cada primer día de escuela de Gabriel que me he perdido, me ha destruido por dentro. Pero saber que estáis vivos y seguros ha sido lo que me ha mantenido adelante. Algún día, cuando todo esto termine, le explicaré todo a Gabriel. Por favor, dile que mamá nunca dejó de quererlo, ni por un segundo. A las 16:30, Patricia y Laura regresaban en tren hacia Valencia. Patricia miraba por la ventanilla con expresión transformada. El dolor seguía presente, pero ahora mezclado con un extraño alivio. Isabel estaba probablemente viva. Su ausencia había sido un sacrificio consciente por protegerlos. El 15 de mayo, Ramírez dirigía una reunión de alto nivel con autoridades judiciales y policiales. El contenido del cofre, extendido sobre una gran mesa, captaba la atención de rostros serios que examinaban minuciosamente las evidencias. La magnitud del caso que se desplegaba ante ellos superaba cualquier expectativa inicial. 2 días después, Patricia observaba en televisión las primeras detenciones relacionadas con el caso. El noticiero mostraba a ejecutivos del Grupo Horizonte siendo escoltados por la policía, mientras el presentador mencionaba pruebas irrefutables de corrupción sistemática y posible conexión con desapariciones forzadas. El caso comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes, cada nueva detención llevando a confesiones que implicaban a personas cada vez más poderosas. La operación coordinada entre autoridades españolas e Interpol avanzaba con precisión quirúrgica. Una semana después, cuando la operación policial ya había resultado en la detención de 27 personas, incluyendo políticos de alto rango y ejecutivos poderosos, Patricia recibió una llamada de un número internacional desconocido. Una voz oficial, identificándose como agente de Interpol, solicitó que ella y Gabriel viajaran a Bruselas, Bélgica, sin informar a nadie. Finalmente, después de 5 años, había llegado el momento de un reencuentro que muchos creían imposible. El corazón de Patricia latía con fuerza mientras sostenía el teléfono, escuchando las instrucciones precisas del agente de Interpol. Después de 5 años de búsqueda incesante, de noches sin sueño y esperanzas rotas, la posibilidad de un reencuentro parecía tan frágil como un sueño del que temía despertar. El 25 de mayo, a las 7:30 de la mañana, ultimaba los preparativos en el dormitorio de la Casa Segura. Sus movimientos eran meticulosos, casi rituales, como si cualquier desviación pudiera deshacer la promesa de aquel viaje. Gabriel permanecía sentado en la cama, sosteniendo firmemente la pequeña brújula que Isabel le había regalado 5 años atrás, su último presente antes de desaparecer. ¿Mamá estará diferente?, preguntó el niño con voz queda, sus ojos fijos en el instrumento de navegación que había mantenido como talismán durante aquellos interminables años. Patricia se sentó junto a él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Todos cambiamos con el tiempo, cariño. Lo importante es que sigue siendo tu madre, sin importar cómo se vea ahora. En el aeropuerto de Valencia, a las 9:45, Ramírez se despedía discretamente de ellos en la terminal de salidas internacionales. Les entregó pasaportes temporales con expresión grave pero esperanzada. No sabemos exactamente qué encontrarán allí, advirtió, ajustando nerviosamente su chaqueta. Estén preparados para cualquier escenario. La persona que van a encontrar ha vivido 5 años siendo otra. Recuérdenlo. Durante el vuelo, Gabriel dibujaba tranquilamente en su cuaderno mientras Patricia observaba con sorpresa que, por primera vez en años,
El niño representaba una familia de 3 personas, todos con rostros sonrientes. Una pequeña revolución artística que hablaba volúmenes sobre su esperanza recién despertada. Bruselas los recibió con una llovizna suave y un cielo plomizo. A las 14:20, el taxi los dejaba frente a un café discreto cerca del Parlamento Europeo. La arquitectura imponente de las instituciones contrastando con el establecimiento modesto donde debía producirse el reencuentro. En el interior, a las 14:30, Patricia y Gabriel ocupaban una mesa al fondo, conforme a las instrucciones recibidas. Ella verificaba nerviosamente cada persona que entraba, mientras el niño jugueteaba con la brújula sobre la mesa, como si intentara encontrar el norte en aquel momento crucial de sus vidas. A las 14:55, una mujer de aproximadamente 35 años entró en el café. Su cabello rubio corto, gafas discretas y postura formal europea no recordaban en absoluto a Isabel Montero. Nada en su apariencia evocaba a la librera de Valencia con su inconfundible cabello castaño ondulado y su sonrisa cálida. La mujer escaneó el local con aparente desinterés hasta que sus ojos encontraron a Gabriel. En ese preciso instante, su expresión cuidadosamente construida se desmoronó como un castillo de arena bajo la marea. Lágrimas contenidas brillaron en sus ojos, y la máscara de años viviendo bajo una identidad falsa se suspendió momentáneamente, revelando a la Isabel que siempre había existido bajo aquella superficie transformada. Gabriel observó a la desconocida durante largos segundos, su expresión cambiando gradualmente de confusión a un reconocimiento intuitivo que trascendía la apariencia física. «¿Mamá?», susurró con una certeza que nacía de algo más profundo que la memoria visual. El primer abrazo fue tentativo, extraño, y luego desesperadamente intenso. Isabel, ahora Ana, se arrodilló junto a la mesa, sosteniendo a Gabriel como si temiera que pudiera desvanecerse entre sus brazos. Patricia observaba la escena con lágrimas silenciosas, reconociendo en los gestos y en la forma de abrazar a Gabriel a la hermana que conocía, a pesar de la apariencia completamente transformada. A las 16:30, los 3 se encontraban en un apartamento seguro en Bruselas. Isabel, Anna Müller oficialmente, explicaba su nueva vida mientras servía té en tazas de porcelana con un gesto que delataba años vividos en Europa Central. «Tuve que aprender a ser otra persona completamente», explicaba con un ligero acento que no existía 5 años atrás. Nuevo idioma, nueva historia de vida, nuevos gestos, hasta la forma de sostener una taza de café tuvo que cambiar. Sobre la mesa descansaban documentos mostrando su nueva identidad. Anna Müller, 38 años, profesora de literatura, ciudadana austríaca nacida en Viena. Fotografías cuidadosamente seleccionadas ilustraban su vida durante los últimos 5 años. Una existencia construida meticulosamente pieza por pieza. Sí, tuve que someterme a pequeñas cirugías para alterar características faciales identificables, confirmó, respondiendo a la pregunta silenciosa en los ojos de Patricia. Mi voz, tuve que reentrenarla deliberadamente para perder el acento español. Cada detalle debía transformarse. Gabriel, después de un largo silencio contemplativo, finalmente formuló la pregunta que había guardado durante 5 años. Prometiste que volverías el mismo día. ¿Por qué me mentiste? Isabel, Ana, se arrodilló frente a él, sin intentar justificar lo injustificable. Lo sé, mi amor, y cada día lejos de ti fue un castigo mayor que cualquier prisión. No puedo deshacer el pasado, pero estoy aquí ahora. 6 meses después, en un pequeño apartamento en Zúrich, una mujer de cabello castaño, a la altura de los hombros, observaba por la ventana mientras la nieve caía suavemente sobre la ciudad. Detrás de ella, un niño ayudaba a una mujer más joven
a decorar un pequeño árbol de Navidad. 3 personas unidas por la sangre y separadas por la historia habían encontrado un frágil punto de equilibrio entre el pasado que debió ser enterrado y un futuro que ninguna de ellas podría haber imaginado, mientras en la mesa de la cocina descansaba un nuevo documento en proceso. Solicitud de residencia permanente Suiza para Patricia y Gabriel Müller, los miembros más recientes de una familia que aprendió de la manera más dura que a veces necesitamos perder quienes somos para proteger a aquellos que amamos.